yo soy un estudiante de la Escuela Superior Politécnica. Voy a exponerles del capítulo 80 de la fisiología de Gaito. Mi nombre es Antonio Carrillo. El capítulo 80 va a tratar sobre las funciones reproductoras y hormonales masculinas y las funciones de la glándula pineal. Las funciones reproductoras masculinas pueden dividirse en tres apartados principales, que son la espermatogenia, que significa la formación de espermatozoides, la realización del acto sexual masculino y la regulación de las funciones reproductoras por diversas hormonas. Anatomía fisiológica de los órganos sexuales masculinos. Como podemos observar en las imágenes, vamos a tener la estructura anatómica de los órganos sexuales. El testículo va a estar compuesto por 900 túbulos seminíferos, en donde se van a formar los espermatozoides. Estos se van a vaciar al epidídimo, que es otro tubo espiral de unos 6 metros de longitud. El epidídimo se abre hacia el conducto deferente, el mismo que se va a ensanchar para formar la ampolla del conducto deferente, inmediatamente antes de su desembocadura en el cuerpo de la glándula prostática. Vamos a poseer dos vesículas seminales localizadas una a cada lado de la próstata. El contenido de las vesículas seminales junto con el extremo prostático de la ampolla van a pasar al conducto eyaculador, el mismo que va a estar atravesando la glándula prostática para finalizar en la uretra interna. Los conductos prostáticos van desde la próstata al conducto eyaculador y desde él a la uretra prostática. Por último, la uretra es el eslabón final de la comunicación del testículo con el exterior. La uretra está provista de un moco proveniente de numerosas glándulas, las mismas que se van a dividir en las glándulas uretrales y las bulbouretrales o glándulas de Cooper. Espermatogenia. Durante la formación del embrión, las células germinales primordiales emigran hacia los testículos y se convierten en células germinales inmaduras llamadas espermatogonias. Estas van a ocupar las 2 o 3 capas más internas de los tubos seminíferos. Pasos de la espermatogenia. La espermatogenia tiene lugar en todos los túbulos seminíferos durante la vida sexual activa, como consecuencia de la estimulación por las hormonas gonadotropas de la adenohipófisis, comenzando por término medio a los 3 años y continuando por el resto de la vida. En esta primera fase, las espermatogonias van a emigrar hacia la luz central del túbulo seminífero entre las células de Sertoli. Las células de Sertoli son muy grandes, con cubiertas de citoplasmas redundantes que rodean a las espermatogonias en el desarrollo, hasta la luz central del túbulo. La meiosis. Las espermatogonias atraviesan la barrera y penetran en la capa de las células de Sertoli. Se modifican progresivamente y aumentan de tamaño para formar espermatocitos primarios grandes. Cada espermatocito primario se divide y forma dos espermatocitos secundarios. Estos se dividen para formar espermátides, las mismas que sufren varias modificaciones y acaban convirtiéndose en espermatozoides. Cabe recalcar que las espermatogonias sufren un proceso de mitosis para convertirse en espermatocitos primarios, más no de meiosis. Todo el periodo de espermatogenia, desde la espermatogonia hasta el espermatozoide, tiene una duración aproximada de unos 74 días. Los cromosomas sexuales. En cada espermatogonia, uno de los 23 pares de cromosomas transporta la información genética que determina el sexo del descendiente. Este par está compuesto por un cromosoma X o denominado cromosoma femenino y un cromosoma Y o denominado cromosoma masculino. Durante la división meiótica, el cromosoma masculino se dirige a una espermátide que se convierte en un espermatozoide masculino y el cromosoma femenino X va a formar otro espermátide que se va a convertir en un espermatozoide femenino. Formación del espermatozoide. Cuando las espermátides se forman por primera vez, tienen todavía las características de las células epitelioides, pero pronto cada espermátide empieza a alargarse para construir los espermatozoides. Aquí vamos a tener que el espermatozoide va a estar formado por dos elementos fundamentales, que son la cabeza y la cola. La cabeza está formada por un núcleo celular condensado revestido tan solo de una fina capa de citoplasma y de membrana celular en torno a su superficie. En la parte externa de los 2/3 anteriores de la cabeza existe una capa gruesa denominada crosoma. Este consiste sobre todo en aparato de Golgi. Este va a contener un cierto número de enzimas similares a las que se encuentran en los lisosomas de las células típicas, incluida la hialuronidasa, que va a digerir los filamentos de proteoglucanos, y poderosas enzimas proteolíticas que pueden digerir las proteínas. Estas enzimas desempeñan funciones importantes, pues permiten al espermatozoide entrar en el óvulo y fecundarlo.
Tenemos la cola del espermatozoide, también denominado flagelo. Tiene tres componentes principales: un esqueleto central constituido por 11 microtúbulos denominados en conjunto axonema, cuya estructura es similar a la de los cilios de las superficies de otro tipo de células, una fina membrana celular que reviste el axonema y una serie de mitocondrias que rodean el axonema de la porción proximal de la cola, denominado cuerpo de la cola. Los espermatozoides normales se mueven en un medio líquido a una velocidad de 1 a 4 milímetros por minuto, lo que les permite desplazarse a través del aparato genital femenino en busca del óvulo. Factores hormonales que estimulan la espermatogenia. Entre estos tenemos las hormonas que van a estimular a la espermatogenia. Las más importantes son la testosterona, que va a estar secretada por las células de Leydig, esencial para el crecimiento y la división de las células germinales testiculares. Tenemos la hormona luteinizante, secretada por la adenohipófisis, estimula la secreción de testosterona por las células de Leydig. La hormona folículo estimulante, secretada por la adenohipófisis, estimulan a las células de Sertoli. Esta estimulación va a permitir que se conviertan de espermátides en espermatozoides. Los estrógenos, formados a partir de la testosterona por las células de Sertoli, son esenciales para la espermatogenia. Por último tenemos la hormona de crecimiento, que es necesaria para controlar las funciones básicas de los testículos. Antes del almacenamiento de los espermatozoides vamos a tener la maduración del espermatozoide en el epidídimo. Tras la formación en los túbulos seminíferos, los espermatozoides van a tardar varios días en recorrer el epidídimo, que es un tubo de 6 metros de largo. Los espermatozoides que se han extraído de los túbulos seminíferos y de las primeras porciones del epidídimo son inmóviles e incapaces de fecundar un óvulo, pero sin embargo, tras haber permanecido de 18 a 24 horas en el epidídimo, van a desarrollar su capacidad de motilidad, la misma que va a estar inhibida por proteínas del líquido del epidídimo. Almacenamiento de los espermatozoides en los testículos. Los dos testículos del ser humano adulto forman unos 100 billones de espermatozoides diarios. Una pequeña cantidad de ellos se puede almacenar en el epidídimo, pero la mayoría se conserva en el conducto deferente. Estos pueden permanecer almacenados manteniendo su fertilidad durante por lo menos un mes. Tras la eyaculación, los espermatozoides se vuelven móviles, también capaces de fecundar al óvulo en un proceso denominado maduración. Las células de Sertoli y el epitelio del epidídimo van a secretar un líquido nutritivo especial que es eyaculado junto con los espermatozoides. Este líquido va a contener hormonas como la testosterona y los estrógenos y enzimas y nutrientes esenciales e imprescindibles para la maduración de los espermatozoides. Tenemos la función de las vesículas seminales. Cada vesícula vacía su contenido al conducto eyaculador poco después de que el conducto deferente libere los espermatozoides. Cada vesícula va a estar envuelta en un material mucoide rico en fructuosa, ácido cítrico y otras sustancias nutritivas, así como grandes cantidades de prostaglandinas y fibrinógenos. Durante el proceso de emisión y de eyaculación, cada vesícula seminal vacía su contenido al conducto eyaculador poco tiempo después de que el conducto deferente va a liberar todos los espermatozoides. Esta contribución va a aumentar mucho el volumen del semen eyaculado, y la fructuosa y otras sustancias del líquido seminal tienen un considerable valor nutritivo para los espermatozoides eyaculados. Se cree que las prostaglandinas ayudan de dos maneras a la fecundación. La primera, reaccionando con el moco cervical femenino para hacerlo más receptivo al movimiento de los espermatozoides, y la segunda, posiblemente desencadenando contracciones peristálticas invertidas del útero y de las trompas de falopio para poder desplazar los espermatozoides hacia los ovarios. Función de la próstata. La próstata secreta un líquido poco denso, lechoso, que contiene iones citrato, calcio y fosfato, y una enzima de coagulación y una profibrinolicina. Durante la emisión, la cápsula de la próstata se contrae en paralelo con las contracciones del conducto deferente, de forma que el líquido poco denso y lechoso de la próstata va a contribuir aún más al volumen del semen. El carácter ligeramente alcalino de este líquido podría ser bastante importante para el éxito de la fecundación del óvulo,
pues el líquido del conducto deferente es relativamente ácido por la presencia de ácido cítrico y de los productos finales del metabolismo de los espermatozoides. En consecuencia, el líquido de la próstata va a ayudar a inhibir la acidez que se encuentran en estos conductos. Además, las secreciones vaginales de la mujer son ácidas, con un pH aproximado de 3,5 a 4. Los espermatozoides no alcanzan una motilidad óptima si no se encuentran en un pH de 6 a 6,5. En consecuencia, es probable que el líquido prostático algo alcalino ayude a neutralizar la acidez de los líquidos de los conductos deferente y de las secreciones vaginales. Tenemos el semen. El semen se compone de líquido y los espermatozoides del conducto deferente. Sirve para lavar a los espermatozoides del conducto eyaculador y de la uretra. El pH medio del semen mezclado es alrededor de 7,5, pues el líquido prostático alcalino neutraliza la ligera acidez de las otras porciones del semen. El semen va a estar compuesto por espermatozoides en un 5%, líquido seminal en un 60 a un 70%, líquido prostático entre un 20 a un 30% y el líquido de las glándulas bulbouretrales en un 5%. Aunque los espermatozoides pueden sobrevivir muchas semanas en los conductos genitales masculinos, una vez eyaculado en el semen, su supervivencia máxima es de 24 a 48 horas de la temperatura corporal. Sin embargo, a bajas temperaturas puede almacenarse semen durante varias semanas y se han conservado espermatozoides durante años, conservados a temperaturas inferiores a los menos 100 grados centígrados. La capacitación de los espermatozoides es necesaria para la fecundación del óvulo. Aunque se dice que los espermatozoides están maduros cuando abandonan el epidídimo, su actividad permanece controlada por múltiples factores inhibidores, secretados por los epitelios de los conductos genitales. Por lo tanto, inmediatamente después de su expulsión en el semen son incapaces de fecundar el óvulo. Sin embargo, al entrar en contacto con los líquidos del aparato genital femenino, se producen múltiples cambios que activan a los espermatozoides para procesos finales de la fecundación. A estos cambios se los vamos a denominar capacitación de los espermatozoides y suelen tardar entre 1 a 10 horas en producirse. Primero vamos a tener que los líquidos del útero y de las trompas de falopio van a eliminar los diversos factores inhibidores que mantenían reprimida la actividad de los espermatozoides. Mientras los espermatozoides se encuentran dentro de los conductos genitales masculinos, existen vesículas que añaden abundante colesterol a la membrana que recubre el acrosoma. Tras la eyaculación, los espermatozoides depositados en la vagina nadan hacia arriba alejándose de las vesículas de colesterol, lo que deriva que poco a poco vayan perdiendo su exceso de colesterol, lo mismo que va a debilitar la membrana del acrosoma. La membrana del espermatozoide se hace también mucho más permeable a los iones calcio, de forma que ahora penetra abundante calcio en el espermatozoide y modifica la actividad del flagelo, haciendo que adquiera una potente actividad de latigazo. Además, es probable que los iones calcio produzcan alteraciones de la membrana celular que reviste la punta del acrosoma, facilitando la liberación de sus enzimas con rapidez y facilidad cuando el espermatozoide penetra en la masa de células de la granulosa que rodean al óvulo, e incluso aún más cuando trata de perforar la zona pelúcida del propio óvulo. Enzimas del acrosoma y la reacción del acrosoma y la penetración del óvulo. En esta imagen vamos a observar el proceso en el cual el espermatozoide va a penetrar al óvulo. Estas enzimas van a estar almacenadas en el acrosoma del espermatozoide. Hay grandes cantidades de hialuronidasa y de enzimas proteolíticas. La hialuronidasa despolimeriza los polímeros de ácido hialurónico del cemento intercelular que mantiene unidas las células granulosas del ovario. Las enzimas proteolíticas digieren las proteínas de los elementos estructurales de los tejidos en todavía permanecen adheridos al óvulo. Cuando el óvulo es expulsado del folículo ovárico hacia las trompas de falopio, lleva consigo muchas capas de células de la granulosa. Antes de que un espermatozoide pueda fecundarlo, deberá disolver esta capa de células de la granulosa y después deberá penetrar a través de la densa recubierta del propio óvulo, denominado la zona pelúcida. Para conseguirlo, comienzan a liberarse pequeñas cantidades de las enzimas del acrosoma. Se cree que una de ellas, y la más importante, es la hialuronidasa. Esta va a ser esencial para abrir el camino entre las células de la granulosa, de forma que el espermatozoide pueda alcanzar el óvulo.
Al llegar a la zona pelúcida del óvulo, la membrana anterior del espermatozoide se une de forma específica a las proteínas receptores de la zona pelúcida. Después, todo el acrosoma se disuelve con rapidez y se liberan de inmediato todas las enzimas del mismo. En cuestión de minutos, estas enzimas abren una vía de penetración para el paso de la cabeza del espermatozoide a través de la zona pelúcida hasta el interior del óvulo. Aproximadamente en unos 30 minutos se fusionan las membranas de la cabeza del espermatozoide y del ovocito, formando una sola célula. Al mismo tiempo, el material genético del espermatozoide y del ovocito se combina para formar un genoma completamente nuevo, que contiene un número igual de cromosomas y de genes del padre y de la madre. Este proceso es denominado fecundación o fertilización. Después comienza a desarrollarse el embrión. Anomalías del espermatogenia. El epitelio de los túbulos seminíferos puede destruirse por varias enfermedades, por ejemplo la orquitis, que va a ser la inflamación bilateral de los testículos provocada por la parotiditis. Causa esterilidad en algunos hombres afectados. También, muchos niños varones nacen con una degeneración del epitelio tubular secundaria a la estenosis de los conductos genitales o de otras anomalías. Por último, otra causa de esterilidad, que suele ser transitoria, es la temperatura excesiva de los testículos. Efecto de la temperatura sobre la espermatogenia. El aumento de la temperatura de los testículos puede impedir la espermatogenia y causar la degeneración de la mayor parte de las células de los túbulos seminíferos. Además de las espermatogonias, se han afirmado repetidas veces que los testículos están situados en el escroto colgante para que puedan mantener una temperatura inferior a la temperatura interna del cuerpo, aunque habitualmente solo 1 o 2 grados centígrados menos. En los días fibros, los reflejos escrotales hacen que la musculatura del escroto se contraiga, acercando los testículos al cuerpo para mantener esta diferencia de 2 grados. Por tanto, el escroto actúa como un mecanismo de enfriamiento de los testículos, pero un enfriamiento controlado, sin el cual la espermatogenia podría ser deficiente cuando el clima es muy caluroso. Otra enfermedad, tenemos también lo que es la criptorquidia. La criptorquidia significa la falta de descenso de un testículo desde el abdomen al escroto en el periodo perinatal. Durante el desarrollo del feto masculino, los testículos se forman a partir de las crestas genitales en el abdomen. Sin embargo, en las 3 y el último mes antes del nacimiento, los testículos van a descender a través de los conductos inguinales al escroto. A veces este descenso no se produce o es incompleto, de forma que uno o ambos testículos van a permanecer en el abdomen, en el conducto inguinal o en otro punto de la ruta de descenso. Un testículo que permanece en el interior de la cavidad abdominal es incapaz de formar espermatozoides. La secreción de testosterona por los testículos fetales es el estímulo normal que provoca el descenso de los testículos al escroto desde el abdomen. Por ello, muchos, si no la mayoría de casos de criptorquidia se deben a los testículos anormales que no son capaces de secretar la testosterona suficiente para su descenso. Acto sexual masculino. En el acto sexual masculino vamos a tener el estímulo neuronal para el rendimiento del acto sexual. La fuente más importante de señales nerviosas sensitivas es la iniciación del acto sexual masculino en el glande del pene. El glande va a contener un órgano sensitivo muy sensible que transmite al sistema nervioso central una modalidad especial de sensación denominada sensación sexual. Una de las causas del impulso sexual es que los órganos sexuales estén llenos de secreciones. Integración del acto sexual masculino en la médula espinal. El acto sexual masculino es el resultado de mecanismos reflejos intrínsecos integrados en la médula espinal sacra y lumbar, y estos mecanismos pueden iniciarse por estimulación psicológica del encéfalo o por una estimulación real de los órganos sexuales. Etapas del acto sexual masculino. La erección del pene va a ser el primer efecto de la estimulación sexual masculina. El grado de erección es proporcional al grado de estimulación, tanto física como psíquica. La erección es producida por impulsos parasimpáticos que siguen por los nervios efectores desde la porción sacra de la médula espinal hacia el pene. El tejido eréctil del pene no es otra cosa que un conjunto de grandes sinusoides cavernosos que en condiciones normales contienen poca sangre, pero que experimentan una gran dilatación cuando la sangre arterial fluye a su interior a presión mientras el flujo venoso está parcialmente ocluido.
Además, los cuerpos eréctiles, en especial los dos cuerpos cavernosos, están también rodeados de fuertes revestimientos fibrosos. Por tanto, la elevada presión en el interior de los sinusoides va a provocar un abombamiento del tejido eréctil, de tal forma que el pene se endurece y se va a alargar. Como segunda etapa vamos a tener la lubricación. Durante la estimulación sexual, los impulsos parasimpáticos, además de provocar la erección, estimula la secreción de moco por las glándulas uretrales y las glándulas bulbouretrales. Este moco sigue por la uretra durante el coito para ayudar a la lubricación. No obstante, la mayor parte de dicha lubricación procede de los órganos sexuales femeninos, más que de los masculinos. Sin una lubricación satisfactoria, el acto sexual masculino rara vez tiene éxito, debido a que el coito sin lubricación provoca sensaciones de raspado dolorosas que inhiben en lugar de excitar las sensaciones sexuales. Por último, vamos a tener la emisión y la eyaculación. Constituyen la culminación del acto sexual masculino, cuando el estímulo sexual resulta extraordinariamente intenso. Los reflejos de la médula empiezan a mandar impulsos simpáticos que abandonan la médula a nivel de T12 y L2 y pasan a los órganos genitales siguiendo el plexo hipogástrico para causar la eyaculación. Tenemos que la emisión va a comenzar con la contracción del conducto deferente y de la ampolla para provocar la expulsión de los espermatozoides a la uretra interna. Después, las concentraciones del revestimiento muscular de la glándula prostática seguidas de la contracción de las vesículas seminales expelen el líquido prostático y seminal hacia la uretra, empujando hacia adelante a los espermatozoides. Todos estos líquidos se mezclan en la uretra interna con el moco ya secretado por las glándulas bulbouretrales para formar el semen. El proceso hasta este punto es la emisión. En cambio, la eyaculación va a ser la emisión del semen hacia el exterior. Este periodo completo de la emisión y eyaculación se denomina orgasmo masculino. Al terminar, la excitación sexual del varón desaparece casi por completo en 1 a 2 minutos y la erección termina un proceso denominado resolución. En esta imagen podemos observar las diferentes fases de excitación. La testosterona y otras hormonas masculinas. Secreción de testosterona por las células intersticiales de Leydig de los testículos. Los testículos van a secretar varias hormonas sexuales masculinas que en conjunto se van a denominar andrógenos y que son la testosterona, la dihidrotestosterona y la androstendiona. La cantidad de testosterona va a ser superior a la de las demás, que se puede considerar la hormona testicular más importante. Si bien, como veremos más adelante, buena parte de la testosterona se va a transformar dentro de los tejidos efectores en dihidrotestosterona, que esta va a ser una forma más activa de la hormona. La testosterona se va a producir en las células intersticiales de Leydig, que están situadas en los intersticios existentes entre los túbulos seminíferos y que van a constituir alrededor del 20% de la masa del testículo adulto. Las células de Leydig van a ser inexistentes en los testículos durante la niñez, en la que los testículos apenas secretan testosterona, pero muy numerosas en el recién nacido varón durante los primeros meses de vida y en el varón adulto durante cualquier momento después de la pubertad. En estas dos etapas de la vida, los testículos secretan grandes cantidades de testosterona. Además, cuando se desarrollan tumores de las células intersticiales de Leydig, se producen grandes cantidades de testosterona. Por último, cuando el epitelio germinativo de los testículos se destruye a causa de la radioterapia o de un calor excesivo, las células de Leydig, que son más resistentes, continúan fabricando testosterona. Secreción de andrógenos en otros lugares del organismo. El término andrógeno se refiere a cualquier hormona esteroide con efectos masculinizantes. Las glándulas suprarrenales secretan por lo menos 5 andrógenos, aunque la actividad masculinizante de todos ellos va a ser normalmente pequeña. Todos los andrógenos pueden sintetizarse a partir del colesterol o directamente de la acetilcoenzima A. Metabolismo de la testosterona. Gran parte de la testosterona que pasa a los tejidos se convierte en el interior de sus células en dihidrotestosterona, en especial en ciertos órganos efectores tales como la glándula prostática en el adulto y los genitales externos del feto del varón. La mayoría de testosterona que viaja en la sangre
va a estar unida a la globulina beta, denominada globulina fijadora de las hormonas sexuales. Funciones de la testosterona. En general, la testosterona es la responsable de las características distintivas del cuerpo masculino. Función de la testosterona en el desarrollo fetal. Una de las principales diferencias entre los cromosomas sexuales es que el masculino contiene el gen SRY, que va a ser la región Y de determinación del sexo, que va a codificar una proteína denominada factor de determinación testicular, la misma que inicia una cascada que hacen que las células de la cresta genital se diferencian en células que secreten testosterona y se convierten finalmente en los testículos. La testosterona en el feto es la responsable de los caracteres masculinos, como la aparición de un pene y un escroto en vez de un clítoris y una vagina, e induce a la formación de la glándula prostática, las vesículas seminales y los conductos genitales masculinos. Efectos de la testosterona sobre todo el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios en el adulto. Tras la pubertad, el aumento de la secreción de testosterona hace que el pene y el escroto de los testículos aumenten unas 8 veces de tamaño antes de los 20 años de edad. Además, la testosterona induce también el desarrollo simultáneo de los caracteres secundarios del varón, comenzando en la pubertad y terminando en la madurez. Efecto sobre la distribución del vello corporal. La testosterona va a hacer crecer pelo en el pubis, hacia arriba o a lo largo de la línea alba, en la cara, en el tórax y con mucha menos frecuencia en la espalda. La testosterona va a tener también ciertos efectos sobre la voz. Va a producir una hipertrofia de la mucosa laringea, el aumento del tamaño de la laringe. Los defectos se originan primeramente una voz relativamente discorde, que poco a poco acaba en la típica voz grave del adulto. La testosterona aumenta también el grosor de la piel y puede contribuir al desarrollo del acné. Va a contribuir con el grosor de la piel de todo el cuerpo y la dureza de los tejidos subcutáneos. Va a aumentar la secreción de algunas y quizá de todas las glándulas sebáceas, lo que va a provocar que se desencadene en acné. Efectos sobre la formación de proteínas y el desarrollo muscular. Una de las características masculinas más importantes va a ser el aumento de la musculatura tras la pubertad, de forma que la masa muscular es, por término medio, un 50% mayor que en la mujer. Este incremento se asocia con el aumento de las proteínas en las partes no musculares del organismo. La testosterona y los andrógenos sintéticos se utilizan también a veces en la edad avanzada como una hormona de la juventud para mejorar la fuerza muscular y el vigor, aunque no todos los resultados son muy productivos. La testosterona va a aumentar los eritrocitos. El efecto de la testosterona para aumentar la producción de eritrocitos puede deberse a que la testosterona va a aumentar la tasa metabólica que tiene lugar tras la administración de una testosterona sintética. Efectos sobre el equilibrio electrolítico e hídrico. La testosterona tiene un ligero efecto comparada con los mineralocorticoides suprarrenales. Sin embargo, tras la pubertad, los volúmenes de sangre y de líquido extracelular del varón ascienden hasta incluso de un 5 o un 10% por encima de lo que correspondería en relación con el peso corporal. Mecanismo intracelular básico de la acción de la testosterona. La testosterona estimula la producción de proteínas en cualquier parte del organismo, aunque aumenta de forma específica las proteínas en órganos, tejidos o tejidos efectores responsables del desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. Control de la función sexual por las hormonas del hipotálamo y de la adipófisis. Una parte importante del control de las funciones sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, comienza con la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas o gonadoliberina por el hipotálamo. Esta hormona estimula la secreción de otras dos hormonas denominadas gonadotropinas en la adipófisis, como la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante.
GnRH y su efecto de incremento de la secreción de LH y FSH. La GnRH va a ser un péptido de 10 aminoácidos secretados por las neuronas cuyos cuerpos celulares se encuentran en el núcleo infundibular del hipotálamo. Las terminaciones de estas neuronas acaban principalmente en la eminencia media del hipotálamo, donde liberan GnRH al sistema vascular porte hipotalámico hipoficiario. A continuación, la GnRH alcanza a la adenipófisis por la sangre portal hipoficiaria y estimula la liberación de gonadotropinas LH y FSH. La producción de GnRH va a ser intermitente, produciéndose durante unos minutos cada de 1 a 3 horas. La intensidad de este estímulo hormonal depende de dos factores: la frecuencia de los ciclos de secreción y la cantidad de GnRH liberada cada ciclo. La secreción de LH por la adenipófisis es también cíclica y sigue de forma bastante fiel a la secreción de GnRH. Por el contrario, la secreción de FSH solo aumenta y disminuye ligeramente con las fluctuaciones de la GnRH. Hormonas gonadotropas LH y FSH. Ambas hormonas gonadotropas se sintetizan en las mismas células de la adenipófisis denominadas gonadotropas. En ausencia de secreción de GnRH procedente del hipotálamo, las células gonadotropas hipoficiarias apenas secretan LH o FSH. Son glucoproteínas que ejercen sus efectos sobre todos los tejidos efectores en los testículos, sobre todo mediante la activación del sistema del segundo mensajero del monofosfato de adenosina cíclico, que a su vez va a activar los sistemas enzimáticos específicos en las células efectoras correspondientes. Regulación de la producción de testosterona por la LH. Las células intersticiales de Leydig de los testículos secretan testosterona solo cuando son estimuladas por la LH adenohipoficiaria. Inhibición de la secreción adenohipoficiaria de LH y FSH por la testosterona. Control de la secreción de testosterona por retroalimentación negativa. Es probable que la mayor parte de esta inhibición sea consecuencia de un efecto directo de la testosterona sobre el hipotálamo, con inhibición en la secreción de GnRH. Esto a su vez reduce la secreción de LH y FSH, y la reducción de LH va a conducir a la secreción que se reduzca la secreción de testosterona. Regulación de la espermatogenia por la FSH y la testosterona. La FSH se va a unir a receptores específicos situados en la superficie de las células de Sertoli, de los túbulos seminíferos, lo que hace que estas células crezcan y secreten varias sustancias espermatógenas. Al mismo tiempo, la testosterona que difunde al interior de los túbulos desde las células de Leydig de los espacios intersticiales también ejerce un poderoso efecto trófico sobre el espermatogenia. Función de la inhibina en el control de la actividad de los túbulos seminíferos por retroalimentación negativa. La inhibina va a ser una hormona que ejerce un poderoso efecto directo inhibidor de la secreción de FSH sobre la adenipófisis y quizá también un ligero efecto sobre el hipotálamo inhibiendo la secreción de GnRH. La inhibina va a ser una glucoproteína como la LH y la FSH con un peso molecular entre 10.000 y 30.000 y que se ha aislado a partir de las células de Sertoli cultivadas. Su poderoso efecto inhibidor sobre la adenipófisis brinda un potente mecanismo de control de la espermatogenia por retroalimentación negativa, que opera de forma simultánea y paralela al mecanismo de control mediante retroalimentación negativa de la secreción de testosterona. Pubertad y regulación de su comienzo. La vida sexual del adulto y el climaterio masculino. Tras la pubertad, se siguen produciendo gonadotropinas durante toda la vida y lo general es que se mantenga un cierto grado de espermatogenia hasta la muerte. Sin embargo, la mayoría de varones empieza a mostrar una lenta disminución de sus funciones sexuales en los últimos años, a partir del sexto o séptimo decenios de vida. Todo el declive está relacionado con la baja producción de testosterona. Esta disminución de la función masculina se denomina climaterio masculino. A veces el climaterio masculino va a asociar sofocos, sensaciones de ahogo y trastornos psicológicos similares a los síntomas menopáusicos de la mujer. Estos síntomas pueden suprimirse mediante la administración de testosterona, de andrógenos sintéticos o incluso de los estrógenos,
que se utilizan para el tratamiento de los síntomas menopáusicos de la mujer. Vamos a tener las anomalías de la función sexual masculina. La próstata y sus anomalías. La glándula prostática se mantiene relativamente pequeña en la niñez y comienza a crecer en la pubertad y por influencia de la testosterona. Dentro de las anomalías de la próstata vamos a tener los fibroadenomas, que va a ser una tumoración benigna que causa obstrucción urinaria. Se da debido a un crecimiento excesivo y patológico del propio tejido prostático. Otra anomalía vamos a tener el cáncer de próstata. El cáncer se produce cuando algunas de las células prostáticas mutan y comienzan a multiplicarse descontroladamente. Va a provocar entre el 2 y el 3% de todas las muertes de los varones. Una vez desarrollado, la testosterona va a estimular a las células cancerosas para que crezcan con mayor rapidez, mientras que la extirpación de los testículos con la consiguiente privación de testosterona inhibe dicho crecimiento. Hipogonadismo en los varones. Es un trastorno en el que los testículos no son funcionales o hay incapacidad genética del hipotálamo para secretar cantidades de hormonas de GnRH, que va a ser la hormona liberadora de gonadotropina. Las características sexuales masculinas no van a estar desarrolladas. Cuando un niño pierde sus testículos antes de la pubertad, se produce un estado de eunucoidismo, en el cual los órganos y las características sexuales se mantienen infantiles durante el resto de su vida. La altura del eunuco adulto es algo mayor que la del varón normal, debido a que las epífisis tardan más en cerrarse, aunque los huesos son bastante finos y los músculos bastante más débiles que en el hombre normal. La voz es infantil, no se pierde pelo de la cabeza y la distribución normal masculina del pelo en la cara y en otros lugares del cuerpo no va a tener lugar. En cambio, cuando se castra a un varón después de la pubertad, algunos caracteres sexuales secundarios vuelven a ser los de un niño y otros conservan su carácter masculino adulto. Los órganos sexuales sufren una ligera reducción de tamaño, pero no se reducen a su estado infantil. Y la voz solo va a perder algo de su tono grave. Sin embargo, va a desaparecer la distribución masculina de vello, el espesor de los huesos masculinos y la musculatura del varón. En el varón adulto castrado, los deseos sexuales van a disminuir, pero no se van a perder siempre y cuando antes hayan tenido alguna práctica sexual. La erección puede seguir produciéndose, como antes, aunque con menos facilidad, pero es raro que pueda tener lugar la eyaculación, sobre todo porque los órganos formadores del semen degeneran y existe una pérdida del deseo psicológico impulsado por la testosterona. Algunos casos de hipogonadismo se deben a una incapacidad genética del hipotálamo para secretar las cantidades normales de GnRH. Esto se va a asociar con frecuencia a una anomalía simultánea dentro del centro de apetito del hipotálamo, que induce a la persona a comer en exceso. Tenemos los tumores testiculares e hipergonadismo en los varones. En muy raras ocasiones los testículos desarrollan tumores de las células de Leydig. Cuando esto ocurre pueden producir hasta 100 veces la cantidad normal de testosterona. Cuando aparecen en niños pequeños, causan un rápido crecimiento de la musculatura y de los huesos, pero también una fusión prematura dentro de las epífisis, haciendo que la talla final del adulto sea inferior a la que se alcanzaría sin esta alteración. Mucho más frecuentes que los tumores de las células intersticiales de Leydig son los tumores en el epitelio germinal. Como las células germinales pueden diferenciarse hacia casi cualquier tipo celular, muchos de estos tumores contienen múltiples tejidos, tales como tejido placentario, pelo, dientes, hueso, piel, etc. Todos ellos se encuentran juntos en la misma masa tumoral, que se denomina teratoma. Con frecuencia, estos tumores secretan pocas hormonas, pero si el tumor se desarrolla una cantidad significativa de tejido placentario, podrá secretar grandes cantidades de hormonas que actúa de manera similar sobre la LH. Muchos de ellos secretan asimismo hormonas estrogénicas que causan el trastorno denominado ginecomastia, que va a ser un crecimiento excesivo de las mamas. Por último tenemos la disfunción eréctil, también llamada impotencia. Se va a caracterizar por la incapacidad del hombre para desarrollar una erección de suficiente rigidez para un coito satisfactorio.
Esta va a estar debido a tres problemas esenciales, que son problemas neurológicos después de un traumatismo de los nervios parasimpáticos por cirugía prostática, por niveles deficientes de testosterona y por algunos fármacos y drogas, como entre los cuales tenemos la nicotina, alcohol y los antidepresivos. Gracias.